me maté, no me suicidé, nada. Hay muchos famosos más involucrados. Creo que, no sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño. O sea, yo necesitaba que ese teléfono fuera preservado, que todo lo que pasó en esos 15 minutos, 20, 30, o todo lo que pasó está en ese teléfono. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24, noche cargada de información exclusiva que complementa lo que venimos contándole ya hace varias tardes, noches aquí en el Noti de A24. Si venimos hablando de 20 años de pedofilia en la Argentina, es inevitable hacernos una pregunta cuyas respuestas escribieron un capítulo fundamental de esta idea que venimos contando, que la ves acá en el título, que no es una idea nuestra, sino que es una idea de la justicia que desbarató la banda, la última banda, la que está involucrado Marcelo Corazza. 20 años de pedofilia en la Argentina. ¿Saben lo que eso significa? 20 años de corrupción en la Argentina. Y un capítulo que muy pocos abordan. ¿Qué es este capítulo? ¿Qué es esta pregunta que inevitablemente subyace en esta investigación que venimos haciendo prácticamente por capítulos, donde hoy vamos a hablar de un capítulo quizás sea el más incómodo de tratar y de abordar en un medio, que es intentar responder esta pregunta. ¿Qué sabía Natalia Haidt? ¿Qué información manejaba? ¿Qué documentación tenía? ¿Qué vínculo hay entre esa muerte que aún sigue siendo investigada, por más de que haya alguna resolución, y todo lo que venimos contando? ¿Se suicidó? ¿La mataron? ¿Qué vínculo hay entre esos dos hechos que tienen a que tenían a esta mujer como protagonista? 20 años de pedofilia y un personaje, repito, incómodo para el poder, incómodo para la justicia, incómodo para el medio artístico. Un personaje que manejaba información. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué hacía Natacha con esa información que manejaba? Créanme que para nosotros, como equipo periodístico, es un desafío abordar este tema. Porque nos obligó durante gran parte del día a tratar de poder determinar qué cosas son parte de un expediente judicial y cuántas están agregadas, están incorporadas por las propias redes sociales. ¿Qué hay de verdad en todo lo que se dice
respecto a lo que supuestamente sabía Natacha. ¿Hay listas en alguna causa judicial? ¿Hay algún fiscal que haya recibido alguna lista? ¿Qué material tenían los dispositivos electrónicos que manejaba, que manipulaba Natacha Haidt? Todo esto vamos a intentar responder con información judicial. Nosotros no nos podemos hacer eco absolutamente de nada de lo que se dice en las redes sociales. Fuimos a las causas. Fuimos a tratar de abordar las causas judiciales para ver qué había adentro y terminar con esta fantasía o no. Vamos a ver qué hay alrededor de los expedientes, que son varios. El expediente de Independiente, el expediente que se abrió de oficio en Comodoro Pi, el expediente de la propia muerte de Natacha Haidt, el expediente del espionaje ilegal que le adjudicaban al falso abogado Marcelo D'Alessio. Miren todos los expedientes que hay que ir a revisar para poder responder esta pregunta que por estas horas, agarrado de lo que está pasando, primero con Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano detenido por un delito aberrante. Después, la historia de Jay Mamón, la vinculación de Jay Mamón con Cohen Arasi. ¿Cuánto de todo esto sabía verdaderamente Natacha Haidt? ¿Qué información había, repito, en los dispositivos electrónicos que tenía Natacha Haidt? ¿Se pudo saber? Ahí está el hermano de Natacha, Ulises Haidt, batallando, intentando que la justicia no cierre una causa que él considera que es una causa que debe permanecer abierta para poder saber bien qué pasó con Natacha Haidt. Pero la justicia emitió un dictamen preliminar. En minutos habla aquí, en el noticiero de A24, el abogado de Natacha Haidt. Ya está en nuestros estudios el doctor Gustavo Delía, que ya se está preparando, seguramente lo van a terminar de microfonar. Gracias, doctor, por venir. Gracias, sabemos que es un tema delicado, es un tema del que se dicen muchas cosas, es un tema que despierta muchas fantasías y nosotros, con el abordaje que venimos desarrollando, queremos darle seriedad a esta historia y tratar de responder con toda la investigación que hicimos para poner al aire en esta noche, 19:40, esta respuesta. ¿Qué sabía Natacha Haidt? Ahora, es imposible responder esta pregunta. Recién charlábamos con Edi a propósito del tema. Edi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Paco. Qué bueno verte. Gracias. ¿Alguna vez charlaste con Natacha personalmente y algo te dijo? En un ratito contámelo, Sí. porque no es un dato menor lo que te dijo en relación al cúmulo de información que hay alrededor de una figura muy particular, ¿no? En estos submundos, diría yo, del poder, porque detrás de todas estas cuestiones termina habiendo alguna denuncia que afecta a alguien del poder. Están los servicios de inteligencia y en este barro se mueven también. Bailarina, vedette, se había ido en algún momento a España porque sentía que no tenía lugar en el medio argentino. Se había querido meter dentro de la casa de Gran Hermano España. Yo no sé si no lo logró hacer y no terminó siendo incluso la primera extranjera que en el formato de Gran Hermano en España tuvo una fama que hace que los medios argentinos empecemos a poner la mirada en Natacha Haidt. ¿Qué sabía, por ejemplo, Natacha Haidt de Cohen Arasi? ¿Qué sabía de Jay Mamón? Repito, ¿qué sabía Natacha Haidt? Es el enigma o la pregunta con la que comenzamos este noticiero para empezar a desarrollar una investigación que, créannos, hay que quedarse hasta el final, porque es un tema incómodo, es un tema que nos plantea el desafío de saber que muchas veces este tipo de personajes que ustedes ven acá manejan información sensible, que una vez que la vierten
tanto sea en expedientes judiciales o en alguna entrevista o en aquel recordado programa de Mirta Legrand, que desató un escándalo. Una vez que vierten esa información, se empiezan a cruzar intereses, inteligencia contra inteligencia, y hay una guerra de información, y a lo que posiblemente sea cierto, se le empiezan a pegar datos que posiblemente tengan como objetivo empastar toda la información que evidentemente por algún motivo manejaba Natasha Haidt. Para comprender esta historia, vamos a comenzar con una línea de tiempo que es fundamental repasar, que la vamos a tener acá, que nos lleva a 4 momentos fundamentales de la vida y de la muerte de Natasha Haidt, que nos lleva a un recorrido temporal que tuvo un vértigo que no es fácil soportar para nadie, mucho menos para una persona vulnerable como Natasha era, porque Natasha estaba enferma, porque se sabe y está claro lo que ella vivía con sus adicciones, lo ha contado Ulises en más de una oportunidad. No me deja mentir aquí el doctor Delía, el abogado de la familia Haidt, que en instantes va a hablar con nosotros. Nadie puede resistir un vértigo que va saltando de punta a punta, como decía Eddie, en lugares opacos, en lugares muy oscuros, muy peligrosos. Las cloacas, le dicen, de la democracia. El submundo de la democracia. Los espías. ¿Qué hay respecto a sectores de inteligencia? Y esta pregunta que estamos poniendo en pantalla, que es ¿qué sabía Natasha Haidt? ¿Qué relación hay entre esta respuesta y las causas que tienen suma actualidad? La causa que lo tiene detenido a Corazza, la causa de los abusos de Independiente, que ayer la desarrollamos, la causa prescripta que lo tuvo como protagonista Jay Mamón. Me voy a remontar al 31 de marzo del 2018, porque ese día fue el famoso programa de Mirta Legrand, donde cambió la vida, sin duda, de Natasha, donde en un momento determinado, al pasar, empezó a tirar información, que rápidamente se puso, entre comillas, en duda, porque en un momento ella era tanta la información que aportaba que agarró un papel y lo empezó a leer. ¿Te acordás de este momento? Mirá. Más que escándalo, dolor. A mí me da una Dolor. tristeza, un dolor. Terrible, Tengo dolor. Porque son chicos, pobrecitos. Mire, Mirta, dolor, angustia, siniestro, Sí. repugnancia. En 1990, disculpe que interrumpa, en 1990 yo ya había denunciado en el club Newell's Old Boys de Rosario, cuando estaba de presidente López, que ya con los chicos de las pensiones, que no tienen dinero, que vienen de pueblos, de las inferiores, el utilero de Newell's Old Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines a chicos que no tenían ningún tipo de ¿Y lo denunciaste a un economía. juez? Ahí estaba Natasha Haidt. En instantes vamos a repasar más detalles de lo que fue, repito, una noche muy conflictiva que sin duda cambió la vida de Natasha Haidt. Posiblemente esa noche se empezó a morir Natasha Haidt, con una revelación que fue un estruendo mediático, judicial, político. Natasha era adicta, estaba enferma. ¿Esto desmerece la información que ella manejaba? ¿La convierte en una testigo menos valiosa para algo tan oscuro como es o como son las redes de corrupción de menores? No, no, para nada, para nada. Posiblemente ella no estuviera pasando un buen momento, pero hay que separar
y claramente diferenciar la información que manejaba, la información que le agregaron a la información que manejaba de su persona, de su propio vértigo, de su propio desorden, de su propia desprolijidad. ¿Qué sabía Natacha Haidt? ¿Por qué motivo se sienta en la mesa de Mirta Legrand aquel 31 de marzo y hace estas declaraciones escandalosas? A los pocos días la convocan de la causa independiente. Y ella va y declaró en 10 oportunidades en la causa donde se investigó la corrupción de menores vinculada al Club Atlético Independiente. Sus problemas de adicciones, el momento muy difícil que ella estaba viviendo, no tienen nada que ver con la información que manejaba. Por supuesto que hay sectores que pueden intentar desmerecerla como una testigo clave. Ahora cuando lleguemos, veremos cuánto tiene que ver su muerte, su final, con lo que ella sabía, con la información que manejaba. Subyace la pregunta: ¿la mataron? ¿O se quitó la vida por no poder controlar sus excesos? Ya vamos a ir a ese capítulo. De aquel 31 de marzo del 2018, en el programa de Mirta Legrand, fíjense, caía una bomba mediática, judicial, en el centro del poder, y 4 días después, tenía que ir a declarar como testigo a Comodoro Pi. El centro del poder judicial declara como testigo allí en los tribunales federales ante el fiscal Delgado, en el marco de un escándalo, porque ella va al lugar diciendo que aparentemente no sabía. La historia la conoce muy bien Martín Angulo. 4 hitos en la vida de Natacha Haidt que por supuesto derivan en su muerte y que fueron muy difíciles de sostener en el tiempo para ella. Un tiempo corto, un vértigo total. Ahí tienen, casi un año, poquito menos. Terminó en Comodoro Pi, Martín, declarando ante un fiscal federal. Exactamente, por un capítulo de lo que fue su presencia en el programa de Mirta Legrand. Ella en la mesa dice que hay una persona a la que identifica como CP que podría estar vinculada a algún tipo de ilícito, que inclusive podría haber sido víctima de espionaje ilegal. Y da algunas señas particulares de estas personas, y muchos dijeron que podía ser el periodista Carlos Pagni. Es el propio Carlos Pagni quien presenta una causa en los tribunales de Comodoro Pi para decir: yo con esto no tengo absolutamente nada que ver, no tengo nada que ver con ningún tipo de abuso, con ninguna causa, y quiero que Natacha Haidt especifique esto, que lo diga y que también aporte información de si yo estoy siendo víctima de espionaje ilegal. La causa le toca al fiscal Delgado, convoca a Natacha Haidt y ocurren dos cosas. La primera, Natacha Haidt dice que CP no es Carlos Pagni, habla de una persona a la que identifica como Carlos Pérez, sin dar mayores precisiones. Inclusive tenemos un documento para ver, porque hay una parte que ocurre algo muy particular. Este es el acta de la declaración de Natacha Haidt el día que fue a los tribunales de Comodoro Pi. Y cuando el fiscal Delgado le quiere hacer preguntas sobre el hecho, le quiere hacer preguntas sobre lo que dijo en el programa de Mirta Legrand, Natacha Haidt no contesta ninguna y te leo textualmente. Dice que no respondería preguntas de la fiscalía y se retiró intempestivamente de la dependencia. En el medio de la declaración se levantó y se fue. Me acuerdo que se va, creo que hay un documento por allí, se va con una mochila, pide que a un policía la acompañe. Esto es, repito, segundo hito importante en la vida de Natacha Haidt. Ahí está. Yo me acuerdo de esta imagen de ella yéndose con una mochila y un policía al lado. Se retira, como contaba Martín, en forma intempestiva de una audiencia, por lo que ya había contado Martín, y lo bien que hizo el colega Pagni, que es presentar una denuncia para que todo quede claro. Exacto. Y en esa causa todo quedó claro, porque ahí se cerró esa causa. Bueno, un testigo está obligado a responder las preguntas, no puede irse intempestivamente de la audiencia. ¿Por qué Natacha Haidt no volvió a ser citada? No fue convocada nuevamente por la Fiscalía. Por esto que decís, el objetivo de la causa, el objetivo de la denuncia era
que Carlos Pagni quede desvinculado de lo que había dicho Natalia Hyde. Que Natalia Hyde aclare si estaba vinculado a algo o no. Como dijo que no estaba vinculado, como dijo que ella en realidad estaba haciendo referencia a otra persona, la causa se cerró y ese fue el paso de ella por Comodoro. Pero no es un dato menor que Natacha haya tenido que pasar por los tribunales donde se investiga el poder, donde se investigan hechos de gobierno, donde se investigan delitos federales. Por eso esta pregunta. ¿Qué sabía Natalia Hyde? ¿Cuánto verdaderamente sabía ella de las redes de corrupción de menores que operan, que por lo que estamos viendo, y la propia justicia que investiga la causa que lo tiene a Marcelo Corazza como protagonista, productor de Gran Hermano, que ayer hizo 30 puntos de rating en el final del programa? La justicia habla de redes que funcionan hace más de 20 años en la Argentina. Pero también es interesante mirar, determinar qué hay de verdad y qué hay de agregado, qué hay de montaje, por qué termina nombrando a determinados personajes que no tienen absolutamente nada que ver posiblemente con esta historia, pero evidentemente alguien le daba, y ahora cuando lleguemos al final vamos a empezar a entender parte de la historia, alguien se montaba arriba de la información que manejaba Natacha, que yo creo que sabía y conocía mucho de los movimientos de Cohen Arasi y nada más. Se montaba alguien arriba de esa información y a cuentagota filtraba datos que escandalizaron a la Argentina, datos que por supuesto no tienen asidero legal, como contaba acá Martín recién. Pero vale la pena tratar de responder esta pregunta. Porque si venimos hace varios días investigando causas donde se hablan de delitos tan complejos, incluso de entender, como la corrupción de menores, aberrantes, condenables, esta mujer, en esta historia, tiene un capítulo que es importante abordar. ¿Incómodo? Claro que sí. Claro que sí. No fue cómodo hoy estar llamando a distintas fuentes judiciales para ver qué hay adentro de cada expediente. Incómodo porque al pasar en esa lluvia de información, para mí, de inteligencia que hay dando vuelta, se cuelan nombres en el medio. Dame un poquitito de lo que decía Natacha a las pocas horas de aquel programa. Volví un minutito acá. Primer paso de esta línea de tiempo, 31 de marzo, Natacha va al programa de Mirta Legrand, 4 días después, ya sube la escalinata de Comodoro Pi, se sienta en una causa, no dice nada, sale corriendo con un policía. Pero a las pocas horas de haber ido a lo de Mirta, Natacha en la puerta de su casa da también una recordada conferencia de prensa. En instantes, el abogado de la familia Hyde aquí en nuestros estudios. En minutos, ¿qué hay adentro de la computadora de Natacha, del teléfono de Natacha, del iPad de Natacha? Dámela. Déjamela escuchar. Una hora, después de 7 horas que me han dicho, Natacha, acá no sale porque como no se llegó a terminar, tengo que ir otro día todavía. Miren lo largo y lo pesado que será esto. Noticia de prensa improvisada. Yo no la quiero... Voy a contar esa... no pongamos esta imagen porque es una imagen donde Natacha no estaba bien. Y seguramente para la familia será muy dolorosa ver esta imagen. 31 de marzo se presenta en el programa de Mirta Legrand. 4 de abril sube las escalinatas de Comodoro Pi. Y pasa el tiempo. Parte de lo que dijo Natacha fue fundamental. 10 veces declaró en la causa independiente, contando detalles, contando lo que sabía. Y un día nos despertamos con una información que, en el marco de este contexto,
fue otro escándalo más a esta línea de tiempo. Pero una información que terminaba con la vida de Natacha Haidt. Una mina muy mediática, muy cariñosa cuando andaba dando vuelta por los pasillos del canal, muy simple, muy graciosa, muy divertida, pero que evidentemente tenía o posiblemente tenía dos problemas. Uno de sus adicciones ya dicho, el otro el de la información que manejaba. Sin tener mucha claridad para qué lo manejaba. Porque, repito, ella era una vedette, conductora de radio, muy histriónica. Pero algo hizo que ella recorra un camino muy oscuro que no tuvo retorno. Y el 23 de febrero del 2019, Natacha aparece muerta en Tigre. En este lugar. Salón de eventos, ahora voy a abordar el capítulo de la muerte de Natacha. De la misteriosa muerte de Natacha. De una muerte violenta por donde se la mire, por más de que su cuerpo, más allá de los excesos, no haya demostrado marcas violentas en su cuerpo. Lo voy a hablar con el doctor Delía en minutos. En instantes habla el abogado Natacha Haidt acá. Fíjense, de febrero a marzo, en el medio, este país que a veces no da respiro, no nos da respiro ni a ustedes, que tienen que asimilar la actualidad, la realidad, con sus propios problemas, con jornadas de laburo muy largas, uno se va muy temprano de casa, termina muy tarde, y en el medio hay un bombardeo de información política, judicial, permanentemente. De febrero a marzo. Pocos días. Y rápidamente emerge la figura de Marcelo D'Alessio. D'Alessio, digo bien, ¿no? Sí. 16 de marzo del 2019 se menciona y se habla de algo que se llamó la Operación Haidt, que es una carpeta que aparece en la computadora del falso abogado Marcelo D'Alessio, donde había un montón de información. Pero déjenme volver un minutito sobre la muerte de Natacha Haidt. La muerte aquel 23 de febrero del 2019, en este lugar, en un salón de eventos de la zona norte del conurbano bonaerense. Rápidamente se habla de 4 de 5 personas que hay que mencionar que estaban en el momento en que Natacha llegó hasta este lugar, que estaban en el momento en que Natacha muere en este salón de eventos. Un productor, Raúl Pelastiki, una chica llamada Luana, Guillermo Rigoni, el dueño del salón, Gaspar Fonola, un empresario, y Gustavo Bartolín, un electricista de la zona, que no está claro bien qué estaban haciendo allí en el lugar. Por supuesto que hay una hipótesis. Las cámaras de seguridad mostraron varias secuencias de cómo llegaba Natacha Haidt al lugar. De cómo llegaba acompañada de Pelastiki. Incluso hay una cámara en el expediente que muestra un reflejo, de la que no voy a contar detalles, porque lo que ese reflejo muestra tiene que ver con cuestiones íntimas y privadas de Natacha. Ahora, ¿se murió o la mataron? ¿Qué dijo la autopsia? ¿El cuerpo tenía marcas de haber sido violentada? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Por qué uno de los testigos primero dijo una cosa, después dijo otra, mintió, fue detenido por falso testimonio?
Hoy estuve chequeando cómo fue esa investigación, que fue sumamente exhaustiva, que le tomaron declaraciones a decenas de personas, que levantaron rastros en el lugar, que como les contaba recién, analizaron todas las cámaras de seguridad y realizaron una autopsia con una junta médica, con 18 médicos. 18 médicos. El que le puso la firma a la autopsia, el jefe de la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Casinelli. Y los jefes de los cuerpos médicos de las distintas jurisdicciones de San Isidro, San Martín, Campana y La Plata. Prácticamente todos los cuerpos periciales más importantes a determinar qué pasó, a tratar de responder esa pregunta. ¿La mataron? ¿O se mató? ¿O se pasó en el marco de excesos? La causa no está cerrada. En minutos el doctor Delía lo va a contar. Pero miren esto que obtuve de la autopsia. Son las consideraciones médico-legal, dado lo escrito, teniendo en cuenta la objetividad de la operación de autopsia, la totalidad de los resultados de las pericias complementarias. Resulta verosímil concluir que la muerte de Haidt, Natacha, fue producto de un síndrome general asfíctico por edema agudo de pulmón secundario a una falla cardíaca aguda ocasionado por una cardiopatía isquémica crónica regularizada por una isquemia aguda a consecuencia del consumo de cocaína reciente. Esto es lo que concluyó una junta médica de 18 médicos. Hay que saber toda la verdad. Hay que conocer toda la verdad. Que se haya muerto en el marco de una situación como la que describe un informe pericial le quita mérito a la información que ella manejaba, a su testimonio, al aporte que hizo en la causa independiente, señalándolo a Cohen Arasi. No le quita mérito. No le quita mérito. La adicción es una enfermedad y hay que tratarla como tal. En el medio de ese calvario que ella estaba viviendo, fue muy valiente. Contó lo que pudo, lo que sabía. Y rápidamente, cuando uno ve la última parte de la línea de tiempo, se da cuenta que también Natacha Haidt había sido, como ahora va a contar Eddie, mezclada en circuitos de inteligencia, sectores muy opacos. Pero la justicia, la autopsia, palabras más, palabras menos, palabras técnicas, determina que no se encontró ningún rasgo de criminalidad en la muerte de Natacha Haidt. Siempre que abordamos una muerte de estas características, como fue la de Nisman, no voy a abrir capítulo ahí porque sería entrar en otra historia, en otro expediente muy complejo también. Pero hay 3 premisas claras, por lo menos que nosotros, desde el punto de vista periodístico, porque yo soy un periodista, no soy ni fiscal, soy abogado pero no tengo matrícula, no soy perito, pero cuando analizamos, reconstruimos una muerte desde el punto de vista periodístico, por más de que después la ciencia también lo haga, miramos 3 cosas. El cuerpo, la escena de la muerte y el arma utilizada para esa muerte. Acá no hay arma, ya hay un presupuesto que desaparece. La escena fue adulterada, no fue adulterada, ahora lo vamos a charlar. Y el cuerpo fue sometido a una pericia, a una autopsia. Uno a veces llama autopsia y muchas veces la gente no sabe que la autopsia es un procedimiento médico legal, es una operación. Es una operación. Es un procedimiento médico legal. Es una intervención que se hace sobre el cuerpo buscando justamente esto que marcábamos recién, rasgos de criminalidad. Estaba lastimada, estaba herida, tenía marcas defensivas en su cuerpo, tenía restos debajo de sus uñas, en su cabello. Ahí hubo toda una discusión. Incluso, yo entiendo que Ulises quería avanzar con la exhumación
del cuerpo para ver... Esto no se llegó a hacer, ¿no, doctor? Ahora me acerco y charlamos. Sí. Perdón, director. Quería, decía Ulises, avanzar con la idea de exhumar el cuerpo. Uno podría preguntarse si no hay armas, si la escena, más allá de alguna modificación, de alguien que agarró algo de una mesita de luz, más allá de todo eso, todo parecía indicar que Natacha se pasó en sus propios excesos. Por supuesto que sentar a un adicto en una mesa y hacer todo lo que se reconstruyó, que se hizo esa noche, es prácticamente empujarla a un abismo. Eso está claro. Ahora le voy a preguntar al doctor D'Elia, abogado de la familia Haidt, si efectivamente esa hipótesis se investigó. Está el doctor Chipola, escuchándonos, porque también quiero hablar con él. Él conoció en principio una parte del expediente, fue muy respetuoso el doctor Chipola, me dijo: Facundo, yo no formo más parte de este expediente y hay colegas trabajando, quiero ser prudente con eso, con lo cual me parece que fijadas las reglas claras, le voy a preguntar algo a Alejandro, hablaré con el doctor D'Elia, respuestas a un montón de enigmas, a un montón de preguntas. A tal punto se investigó todo lo que se vivió alrededor de esta muerte que la justicia rápidamente detuvo al dealer de Natacha Haidt. Mirá, fue un 5 de abril del 2019. Fue preso Guillermo Francisco Ruiz, el Pupi Ruiz, 37 años. Era el hombre que le proveía la droga a Natacha. Firmó un juicio abreviado de 4 años y 6 meses, tenía causas anteriores, con lo cual quedó detenido. O está detenido, no sé si todavía... ¿Sigue detenido, doctor? Sigue detenido. ¿Qué había dentro de los teléfonos de Natacha Haidt? Que es un poco lo que profundiza esta idea de qué sabía Natacha Haidt. ¿Qué había dentro de los dispositivos electrónicos que manejaba Natacha Haidt? La justicia hace allanamientos. Ulises insiste con que hay que profundizar 2 dispositivos electrónicos. El teléfono de Natacha, donde aparentemente no encontraron pruebas de relevancia, y un iPad. Lo del iPad es como un escándalo. ¿Qué pasó con el iPad, doctor? ¿Qué pasó? Pasó que ahora, hace unos días atrás, se presentó un perito de gendarmería, especialista en aperturas de este tipo de aparatos electrónicos. Pero perdón, doctor, ¿pasaron 4 años y no pudieron abrir un iPad? Yo le hice esa pregunta. El tema es que me contestó, adelante de los fiscales, que tienen problema para ubicar la clave. Entonces dice que hay un programa, ¿no?, que supuestamente gira una vez cada 15 minutos y va dando vueltas, y esto puede llevar a tener años en la búsqueda de la clave para poder abrir el iPad y poder ver lo que hay allá. Años. Ahí te doy, Ceci, ahí te doy, porque ahí hay parte del expediente que yo saqué esta partecita porque me pareció... ¿Sí? Al día de la fecha, dice, el equipo electrónico tipo iPad modelo 01670 registra un total de 21.334 horas de procesamiento, contabilizando 96.565 intentos de desbloqueo sin haberse obtenido resultados positivos. ¿En serio la justicia argentina no puede abrir un iPad? Casi que me agarra como una impotencia que le pegaría martillazos al iPad para que se abra. ¿No lo pueden abrir? ¿No lo pueden abrir, Ceci? Sí, no, el sistema del que dice es un dispositivo del doctor, es el UFED, que estuvimos hablando hace poquito de la empresa Celebrite.
Lo que se está haciendo en este momento es combinar las claves. Por eso esta demora de 15 minutos puede tardar hasta 6 años. Exactamente. Van aproximadamente, van más de 100.000 intentos de 900. Pero perdón, 6 años desde que empezaron. Parece un chiste desde esto, hoy. ¿eh? Desde hoy pueden tardar 6 años más. Desde hoy 6 años más. 6 años más pueden tardar. Porque Con lo cual, a ver, poneme acá abajo, en 2030 podrían abrir el iPad de Natacha. Es una joda, ¿no? Sí, a ver, son 999.999 claves posibles, combinaciones posibles. Van por más de 100.000. Pero no le pueden pedir al robot que se apure. Hoy esa es la herramienta que tienen y se la dieron a Gendarmería especialmente para este caso. Doctor Chipola, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo te va, Facundo? Buenas noches. Hola, el doctor Delía. Bueno, todo bien. Gracias por estar, Alejandro. Fuiste muy prudente y responsable cuando hoy me dijiste, mira, yo dejé de ser el abogado, puedo aportar también la percepción, porque fuiste el primer abogado de la causa. Es increíble lo del iPad. Acá hay que darle la derecha a Ulises, que viene batallando para que esto se abra. Lo del iPad es vergonzoso. Es verdad lo de los intentos que pueden ser, creo que el sistema tiraba uno cada 10 minutos, porque en su momento se había trabado el iPad por el intento de poner las claves que la familia recordaba, porque el hijo inclusive sabía la clave y cuando fue a ponerla, bueno, había sido cambiada esa clave, que eso había sido llamativo también. Muy llamativo. Y por eso no creo que no se va a abrir, o no sé, tampoco se quiere abrir, porque se extrajo material también del iPad. Se pudo saber, esto se puede saber algunos datos externos, pero no el contenido de los datos, no podemos saberlos hasta que no puedan dar con la clave. Ese es el modo de poder acceder. Solamente se obtuvo unas pequeñas configuraciones que vieron cuando uno saca una foto y aparece JPG118. Aparecen esas siglas como si fueran fotos, pero no están abiertas ni se ven. ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna foto o algún archivo que tenga un nombre? No. Se ven como archivos de fotos que fueron sacadas, fueron eliminadas, entonces aparecen como siglas JPG1, JPG112, así. Pero no es que aparecen fotos. ¿Por qué yo insisto con que es sumamente importante tratar de respondernos a esta pregunta? Que es la pregunta inicial. Esta pregunta que planteamos acá, que es ¿qué sabía Natacha Hyde? Es interesante porque a toda la fantasía que hay, que es grande, de una lista, de mucha gente conocida, del ambiente político, del ambiente artístico, la única manera de responderles con una investigación seria, periodísticamente hablando, como creo que estamos tratando nosotros aquí, pero también de la justicia. Si la justicia le entrega a la sociedad el mensaje de que adentro de un iPad de una mujer que manejaba semejante información no lo pueden abrir, pues entonces se alimentan y crecen y se agudizan un montón de teorías que se pegaron rápidamente a la información que manejaba Natacha. La causa, Facundo, está abierta solamente porque falta la información de ese iPad. Están hechas todas las pericias, están tomados todos los testimonios, solo falta abrir el iPad. Que el iPad lo que creen es que puede dar lugar a otras causas, que tal vez no tengan que ver con la muerte de Natacha, sino que tenga que ver con todo esto que venimos hablando de los abusos, lo que ella venía denunciando. Hoy la causa está abierta por este iPad. Me quedé pensando... A ver, sí, doctor. Doctor, lo escucho. Hay que hacer una mención. Los últimos días, creo que no, ni siquiera los últimos días, las últimas horas de Natacha, yo hablo con ella aproximadamente, creo que la última vez a las 10 de la noche. Ella me había manifestado que después necesitaba juntarse conmigo porque iba a radicar otra denuncia por causas de abuso. Creo que eso es la información que se está buscando. No me lo llegó a contar porque bueno, estaba con otra persona al lado que era Velastequi, y no quería hablar mucho por la vía de teléfono, inclusive ella venía ya preocupada. Me había contado el episodio que había sucedido en Comodoro Pi, en donde se la había citado, ella pensaba como testigo y un poco más la increparon como si ella fuese
como si fuese una delincuente. Por eso es que ella se para y se va corriendo, pero por temor, porque no entendía qué es lo que sucedía, no porque no quería contestar preguntas ni nada por el estilo. Doctor Pero Chipola, había sido llamativo. Sí. sí, me gustaría que no pase de largo algo que en la intervención anterior dijiste y que te pareció raro o llamativo, el cambio de clave del iPad. ¿Por qué? Porque el hijo tenía acceso constantemente al iPad. Es decir, ella se va, el hijo la habría usado el mismo día o el día anterior y cambia la clave cuando se muere. Doctor Delia. Dos cosas creo. Yo creo que sí coincido con el doctor que habrá habido un cambio de clave, ¿sí? Coincido también que el hijo tenía acceso, pero también hay algo cierto. Ella guardaba allí información en algunos archivos, más allá que el hijo tenía acceso, y que, es decir, hoy sería una bomba que se abre esa, que se abra ese archivo. No podemos saber qué información. Justamente ¿por qué? Porque hoy está a las claras que Natacha, cuando dijo que había una red de trata y tocó el tema de Gran Hermano, a las claras está. Quiere decir que Natacha, ¿qué sabía? La verdad. Y cuando Ulises el otro día dijo en un canal, colega, a Natacha la mató la red de trata, de pedofilia, coincido plenamente. Eddie. Sí, me quedo con esto que decías vos, que, o sea, lo que dice la justicia y lo que decías vos en cuanto a no se visualizan actos criminales en la autopsia, y vos decías no hay arma. ¿Puede haber sido la cocaína el arma? Porque lo que sí hay es un antecedente de salud, o sea, hay una isquemia cardíaca previa al motivo del desenlace, que eso puede llegar a ser estimulado por un consumo de shock, de alcohol y drogas en esa noche. Delia. Yo le doy mi pauta. Yo coincido con eso. Yo creo que el autor o los autores que llevaron a Natacha a su muerte sabían esto. Sabían Entonces, que pasada, porque había un sabían tuit que por había ahí, una isquemia. ¿no? Había un tuit. Ahora voy a repasar un tuit. Si me lo ponen. Mirá, ahí está Natacha con el iPad. De hecho, hay varias fotos para poder cotejar justamente que se trate del mismo dispositivo electrónico. Es el mismo dispositivo. ¿Es el mismo, Alejandro? ¿Es el que tenía ella cuando se reunía con vos? Esa foto la saqué yo inclusive. Sería que es el mismo dispositivo. La saqué yo, creo que nos habíamos presentado en tribunales porque a lo último ella estaba minada de expedientes judiciales. Todo el mundo inclusive a algunas personas ella ni sabía quién era. Le formulaban querellas penales por calumnias, injurias, sí. por diversos puede ser, doctor, hoy alguien me pasaba el dato, puede ser que ella al momento de morir tenía 60 querellas en su contra. Sí, más o menos, sí. Ahora no podría definirlo, pero sí, más o menos. 60, doctor Delia, ¿usted tiene esa información? Sí, tenía casi 60, 56, algo así. Tengo ese dato yo. Casi 60 denuncias. Casi 60. De gente que la iba querellando cuando ella los mencionaba. Claro, a ver, si yo hago una lectura, la cantidad de querellas hablan de que quería de que se calle Natacha. Buscaban el silencio de Natacha. Esa es mi interpretación. Entonces, sí, por eso... o desacreditarla. ¿Cómo? O desacreditarla por exceso de denuncias, ¿no? Ustedes coinciden, Alejandro, vos coincidís con esto que yo planteaba antes, que su enfermedad, su adicción, termina de alguna manera siendo un elemento que se utiliza para desmerecer lo que ella sabía. No, porque ahí está el error. A ver. Ella no tenía ninguna enfermedad cardíaca. Inclusive ella había estado internada días atrás de su muerte, ya no te puedo precisar, pero creo que 4 o 5 días, en un momento que quiso ser detenida, le agarró un pico de presión, fui yo inclusive a la comisaría y luego al hospital y ahí se le hizo un chequeo general y no tenía absolutamente nada en el corazón. Ahora, esa parte de la autopsia que presentamos... Claro, hay una parte de la autopsia que dice eso. Hay un cuadro previo. Pero lo llamativo es que aparece una enfermedad cardíaca cuando nosotros, bueno, en ese momento había un informe de las historias clínicas de ella que estaba perfectamente del corazón. Y lo que siempre se criticó de la pericia médica es que no se había extraído cabello tampoco para determinar si había algún tipo de sustancia que solo queda alojada en el cabello.
como fue en el caso de la causa Maradona, no es que estamos hablando. Volvamos a darle la lectura textual a lo que dijeron los jueces y el médico legal, ¿no? O sea, la muerte, concluye verosímil que la muerte podría ser producto de un síndrome general asfíctico, una asfixia, por edema agudo pulmonar secundario a una falla cardíaca aguda ocasionada por una cardiopatía isquémica crónica reagudizada por una isquemia aguda consecuencia del consumo de cocaína. O sea, acá el consumo de cocaína podría ser el factor determinante de algo acumulado previamente. Eso es lo que leo yo acá. No, sí. El problema es que ahí dice una falla multiorgánica provocada por un problema cardíaco. Vamos a resumirlo para que la gente entienda. Yo te estoy diciendo que hay un informe de un cardiólogo y después estuvo en un hospital internada toda la noche, donde el cardiólogo no le había encontrado ningún tipo de afección cardíaca y de repente le aparece una afección cardíaca. En segundo lugar, la pericia tampoco se realizó conforme a los protocolos que norma. Suponemos que los médicos tuvieron el corazón en la mano, literalmente, ¿no? No. Ahí estamos en el error también, porque cuando se hace la autopsia hubo una infinidad de errores. Es decir, hoy en día no hay en el expediente muestras de ninguno de los órganos. No hay muestras tomadas en la autopsia. No quedó absolutamente nada. Todo fue utilizado para hacer la autopsia después, para arrojar el resultado, pero no se cumplió con los protocolos en donde dice que se debe dejar para futuras cosas. Inclusive, por eso siempre se manifestó por qué no se hizo lo del cabello, ya que hay tipos de sustancias que solo quedan alojadas ahí o que se pueden determinar ahí. Por eso es que la pericia era, a mi modo de entender, era dudosa. Vuelvo a reiterar, porque un cardiólogo lo había dicho con una semana de anterioridad de que estaba perfecta, y en segundo lugar, no se cumplió con ningún protocolo, tampoco se... Y lo mismo, inclusive, en el mismo partido judicial, a escasos años, se hace una pericia ejemplar en la causa Maradona. Es decir, ¿por qué a Natacha no se le extrajo cabellos y a Maradona sí? Ahí vuelvo sobre el punto, ahí le doy al doctor Delía, ¿sí? Quiero volver un minutito después a la línea de tiempo. Le quiero preguntar al doctor Delía sobre el último hito que yo marco en la línea de tiempo, de este vértigo que deriva en la muerte de Natacha, y después en el conocimiento de que ella también había sido víctima de un espionaje. Ahora hablamos de ese tema, pero miren este tuit. Dame la línea de tiempo porque me ayuda a ponerle contexto a este tuit. 31 de marzo va el programa de Mirta Legrand. 4 de abril declaró como testigo en Comodoro Pi, ya contó Martín, se fue corriendo ante el fiscal Delgado. 23 de febrero del 2019 aparece muerta en Tigre. 16 de marzo, unos meses después, un par de semanas después, aparece el dato de que se encuentra la carpeta llamada Operación Haidt en la computadora del falso abogado. ¿Dónde ubico este tuit, Eddie? Lo tengo que poner acá. 4 de abril declaró como testigo, el tuit es el 5. En el medio posterior a su visita a los tribunales federales, repito, donde están las causas del poder. Ella publica esto. Aviso, 2 puntos. No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca, no me voy a ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, no fui. Guarden el tuit, 5 de abril del 2018, es impactante lo que ella escribe, ¿no? Por más de que, no quiero ponerlo en el contexto. Pasa una de las hipótesis que ella dice. Exacto. Pasa eso. Yo estoy convencido que el autor de la muerte de Natacha Haidt buscó el exceso de consumo de drogas para llegar a una sobredosis. Pero estoy convencido del tema. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo 5 horas de videos en la fiscalía, porque este lugar donde ella la matan, había cámaras. Entonces se hizo un compilado de los videos de las distintas cámaras. Entonces estuvimos con Ulises mirando 5 horas todos los videos. Y hay 2 datos que me resultaron muy exóticos. Primero, cuando Rigoni le dice a Belastiki que Natacha estaba mal y que parecía muerta, Belastiki va, agarra el celular de ella y lo tira adentro del auto de él. Que él dice que es porque se asustó.
Ese es el testimonio de él. Su excusa es que se asustó. Es Y decir, los él, tira, fiscales él, le él se creyeron. asusta y tira un celular que él presume que puede haber información. Y segundo... Pero no puede ser información, doctor, que lo comprometía a él por estar donde por ahí no tenía que estar o no había dicho que iba a estar. En ese celular es una no pregunta encontraron nomás. Yo creo que lo comprometía. Yo creo que entre Verastiki y Rigoni, ellos dos saben todo. A ver, dame de vuelta la estructura de las personas que había en el interior del lugar, en el salón de eventos. Ahí lo tenés, Raúl Verastiki, un productor, Luana, una chica. Ahora quisiera profundizar un poco. Guillermo Rigoni, que es el dueño del local. Sí. Lo que cree el doctor Delía es que acá hay un vínculo entre Verastiki y Rigoni que podría llegar de romperse por ahí un pacto de silencio a entender qué pasó. Si fue un exceso o hay algo más. Un empresario, amigo, si no me equivoco, de Rigoni, sí. Gaspar Fonola, y un muchacho llamado Gustavo Bartolín, que no tengo claro cómo llega al lugar. Le cuento algo. Rigoni cuando, es decir, vemos el video, vemos que sale de la habitación y hay una puerta entornada en donde la luz refleja ante una ventana lo que pasaba dentro. A ver, repita eso, por favor, doctor. Es decir, en el video vemos que hay una puerta, que es donde daba a la habitación donde la matan a Natacha, pero el reflejo de la luz se veía a través de otra ventana que veíamos lo que estaban haciendo ellos dos. Sí, ahí le pido, casi por respeto a Ulises, que no contemos muchos detalles porque está más que claro lo que estaba pasando. No, estaban, es decir, lo que se ve ahí que consumían, ambos. Se ve claramente. ¿Quiénes estaban en el video? En el video, en el video, cuando se ve el reflejo hacia una ventana, estaba Ulises al lado mío, y vemos que consumen los dos cocaína, Rigoni y Natacha. Cuando sucede lo que... Arriba en la habitación estaba Rigoni y Natacha. Cuando pasa eso, Rigoni, ¿qué hace? Baja para avisarle a Verastiki, ¿y qué hace Rigoni? Agarra las dos copas de champán, agarra la remera... Rigoni agarra las dos copas de champán. Que tenían los dos. Agarra su remera porque estaba en cuero, limpia el lavatorio, porque se ve por el reflejo que limpia, para limpiar la escena del crimen, y se va, y viene, con las zapatillas en la mano, las dos copas y la remera acá. ¿Eso se ve todo en el video? Se ve todo en el video, lo vi yo con Ulises. ¿Y qué destino tienen esas copas y esa remera? Bajan para limpiar la escena. Lo llevan. Ahora pregunto. Y ahí es el momento en que Verastiki, en esa misma imagen, Verastiki toma el teléfono. Claro, baja, avisa que Natacha está muy mal, no hay audio. Hay un llamado al 911. Claro, exactamente. 1:54 de la madrugada. Avisa, Verastiki ingresa, busca el celular, un policía agarra la mochila de Natacha que estaba en la planta baja, lo sube, ahí llega, es decir, toda la gente a ver qué pasó con Natacha, y ahí empieza a entrar gente. ¿Quiénes eran? Los policías que estaban actuando, llega el doctor Fittipaldi después, más tarde, que fiscal es de la primer causa. fiscal. Primer fiscal. Esta causa tuvo 3 fiscales. Exactamente. Calegari, Fittipaldi y Iribarren. Cosme Iribarren. Es decir... ¿Actuando en forma conjunta los 3? Claro, pero llega primero Fittipaldi. ¿Todas las causas tienen 3 fiscales? Claro, porque en su momento... 18 médicos forenses. Bueno, cuando se inició estaba el fiscal general, que eso lo puede decir el doctor Chipola, que estuvo. Es decir, cuando estaba el fiscal general con todo el grupo de fiscales, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Lo que nosotros nos da rareza es que ¿por qué el policía sube la mochila que estaba en la planta baja y la sube a la habitación donde Natacha aparece muerta? Fue a declarar y dijo, no, me la pidieron porque había que, desde arriba me pidieron que lleve la mochila. Eso dijo el policía. Como que era un accionar inocente. Un policía sabe que si hubo un homicidio no puede tocar nada. La escena del crimen. ¿Qué dijo él? Casi en las digamos, casi no, se ve en las películas. ¿Qué dijo él? Nadie puede desconocer ese comportamiento. Por eso yo marcaba cuerpo, arma, Eddie se detenía en el arma, metafóricamente hablando, y sus excesos, y el cuerpo.
Perdón, y la escena de la muerte. Exacto. Inocentemente dijo que se la pidieron desde arriba. O sea, y la ¿usted cree llevó. que la escena del crimen está adulterada? Totalmente. ¿Qué dijo inocentemente qué? El policía dijo, como que inocentemente le pidieron que lleve la mochila arriba. La misma policía. Esto lo dijo y está declarado. Ahora bien, mi pregunta es, ¿nadie sabía que Natacha iba a estar expuesta al consumo de drogas, que ya venía con un problema de consumo? Claro. Llevarla a ese extremo. Claro que sí. Rigoni, que es el dueño de un lugar, que lo digo yo personalmente, Sanadú es un lugar que había reuniones privadas. ¿De qué tipo? De distinta índole. ¿Quiénes asistían, doctor? Mucha gente del jet set iba a este lugar. ¿Con qué fines? Distintos fines. Había fiestas. De todo. Sanadú era un lugar conocido. Había, por ejemplo, prostitución. Había. Droga. Había. Si el propio dueño en el video se lo ve claramente consumiendo con Natacha, que lo vemos en el video con Ulises, no va a haber gente que iba al lugar. Entonces, a ver, el propio dueño era parte de qué? Parte de un sistema. Por eso digo que Rigoni, y lo digo... ¿De un sistema? De un sistema, una red organizada. ¿Para qué? Para silenciar a Natacha. Sabía mucho. ¿Qué tipo de red? ¿Eh? ¿Qué tipo de red? Es lo que estamos investigando. ¿De inteligencia puede ser? Porque Puede ser. alrededor de Natacha siempre se habló mucho de que era gente de inteligencia. Ella me lo dijo a mí. Y que su muerte estaba vinculada. ¿Qué te dijo ahí? En el año 2018, en medio de todo este clima que ha abierto Natacha Haidt, en la revista Noticias, yo siendo el director, hacemos una nota sobre sumatoria de escándalos judiciales que hay en Comodoro Pi, que es cosa que con el paso del tiempo suelen suceder, y buscas una imagen que pueda representar estas dos tapas de noticias, que pueda representar a esta justicia conflictiva, problemática, escandalosa. Y Natacha Haidt acepta ser la modelo, de la parodia a la justicia, ¿no? De la parodia a la justicia, que es justicia perra. Eso se da en una producción de fotos. Imagínate, para hacer una tapa son 2-3 horas de fotos y fotos y fotos. Charlando en el camarín con ella, voy yo, que no hacía la producción, pero voy, me presento, le agradezco que esté haciendo esa producción, porque había mucha gente que se había negado a hacerla por obvias razones. Sí, pero es un laburo artístico. Ella había modelado mucho tiempo. De un personaje muy marginal en ese momento puesto en ese foco, el foco del ambiente marginal. Ahora yo digo, para mí es muy relevante esto en función de la credibilidad de lo que supiera o pudiera decir que había sabido o pudiera aparecer en ese iPad la información que aparezca. La credibilidad de Natacha Haidt, porque ejercer la prostitución ¿quita credibilidad cuando vos das un dato comprobable? No. A ver, Alejandro, ¿qué decías? No, que es una payasada lo que está diciendo. Primero, la segunda etapa de... Pero, espera, Alejandro, espera. No, payasada no. Espera, una cosa importante. Me estás diciendo payasada que no. es Alejandro, un minuto. Alejandro, escuchá. Empezamos 19:30 el programa. Vos me conocés, sabés cómo me manejo yo en estos programas. Yo lo que pido es respeto, nos escuchamos. Si vos no estás de acuerdo con algo que dijo Eddie, le decís, Eddie, no estoy de acuerdo, pero no levantemos el tono ni generemos un show. Si no empecemos con la payasada, porque yo hablé con el personaje y ella me contó a mí cosas. A lo largo... No, pará. Vos no estás contando que fuiste citado, o esa nota fue demandada. Escuchá primero lo que tengo para decir y después me pongo la nariz de payaso si vos querés, no tengo ningún problema. Porque es una cosa, porque yo la consideraba una amiga más allá de que era clienta. Pero yo estoy hablando, aunque... pero vos ya ponés la palabra credibilidad con prostitución y ya está dando a entender, no hay que ser científico. No, es que estoy diciendo todo lo contrario. Que sea al revés, Alejandro, por ahí... todo lo contrario. O sea, lo interpretaste si mal. vos no lo querés escuchar así por tu sensibilidad, te lo respeto, pero es lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Yo digo, el eventual ejercicio de tal o cual función quita credibilidad. Chequeada la información no quita ninguna credibilidad. El tema de consumir drogas quita credibilidad. No, para nada. No quita credibilidad en sí mismo para nada. No, Alejandro, créeme, podría darle mucha más credibilidad que fuera ser cierto Seguro. Lo que me dijo Natacha Haidt, de que textualmente me dijo, yo hago cosas para la CIDE. Y hay un ambiente de los servicios de inteligencia que trabajan precisamente sobre estos espacios, lugares de encuentros clandestinos,
prostíbulos, saunas y de distintas cosas. Caso Martins. Sí, caso Yarvide. En su momento. Caso Yarvide en Espartacus. Garbellano. O sea, el uso de personas que viven en ese ambiente, trabajan, circulan o hacen lo que hagan en ese ambiente, como puente para acceder a información de determinadas personas. Y Alejandro, ¿qué mejor lugar para tener información de una persona que la intimidad, el relax, la continuidad de una relación? Así que el payaso, sácamelo porque no tiene que ver con lo que estaba diciendo. No te quedes mal. ¿Entendiste lo que planteaba Eddie? Sí, no me gusta que nadie se quede mal en mi programa. ¿Entendiste? No, le pido disculpas. No, había comprendido mal. Por favor, el cierre es tuyo, Alejandro. No, había comprendido mal, por eso me apuré. Pero bueno, la realidad es que yo le pregunté a Natacha, no era gente del CIDE, eso fue una fantasía popular. La información que obtenía, no lo sé, pero la realidad es que cualquier persona que transite en la noche o que esté en el ámbito del derecho penal, le llega mucha información. Después de lo de red de prostitución o abuso o corrupción de menores, no hay que ir muy lejos, hay que ir a Constitución o a 11 y los nenes que están ahí o las madres y nadie investiga absolutamente nada. Esto es un país en donde todos sabemos y nadie hace absolutamente nada. Claro, coincido. La diferenciada de Natacha es que ella sí lo denunciaba. Coincido. Alejandro, sos calentón, sos cabrón, ¿eh? Pero no está claro, pero sos vehemente y sé también que esta es una causa que a vos te sensibiliza porque Natacha era tu amiga. Hay afecto en el medio, ¿no? Y por supuesto, vos batallaste en el primer tiempo. Pero bueno, te agradezco que hayas estado aquí en el programa. Te mando un abrazo. Un abrazo, Facundo. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Doctor, el cierre es suyo. Claramente, Facundo era amiga de él, por eso está sensible. Todos los que estamos en esta causa nos encontramos, en cierta manera, impotentes frente al pedido de justicia. ¿Sabemos que la mataron? Sí. ¿Somos conscientes de esto? Sí. Tenemos un problema que es probar que en ese lugar, el dueño de ese lugar con otra gente participaron de un homicidio. Esta es la verdad. Y nos encontramos con la impotencia de que no podemos abrir este iPad. Veremos qué pasa, ojalá se haga justicia. Doctor D'Elia, muchísimas gracias por el compromiso, por la seriedad en el abordaje. Nos queda esta pregunta, seguramente flotando, y nos queda la idea que no solamente la tomamos de Natacha, que cuando declaró y contó, hablaba de redes que funcionaban hace mucho tiempo. Exactamente lo mismo que está diciendo la justicia en la causa Corazza. Por eso queríamos abordar este capítulo, que no será el último. Ya venimos. Finales llega el señor Gustavo Marangoni con un título medio cinéfilos, el título. Sí. Porque creo, si no me equivoco, Un argentino en Nueva York, una película protagonizada por Guillermo Francella. Así es. Correcto. Mira, Nueva te va, York Gustavo? ¿Bien? en particular y los Estados Unidos en general es un espacio al que las clases medias argentinas en general, pero sobre todo los políticos en particular, siempre quieren acudir. Capital financiera, no política, pero en este caso lo será transitoriamente porque va a ser la sede de una reunión bilateral el día de mañana entre el presidente Biden y el presidente Alberto Fernández. Obviamente que una reunión entre ambos presidentes siempre es importante, siempre es estratégica. Hay cuestiones vinculadas, por lo menos por lo que ha trascendido, con el litio, con el rol de China, el tema de la guerra, si querés, más amplio, más contextual, pero indiscutiblemente lo que pueda... El Fondo Monetario Internacional, ¿no? También, obviamente. Así que agenda hay y el tema tiene una importancia que no hay que soslayar. Hasta ahí lo institucional, lo importante. Después vienen las interpretaciones para utilizarlas como artefactos políticos. El presidente, dicen, ven, aislado del mundo, respondiéndole a Juntos por el Cambio, reunión bilateral que hace 20 años no se da, por lo menos entre un presidente peronista con un presidente norteamericano y otras giras que venimos realizando. ¿De Menem para acá que no se da esta foto? No, de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Para acá, así que evidentemente no estamos aislados del mundo. Mensaje
para la vereda de enfrente. Para la vereda de acá, para la vereda del Frente de Todos, es una idea de decir, estamos con los grandes temas estratégicos de la Argentina, no con las internas. No es casual que en los últimos meses y en los venideros el presidente esté armando una portentosa agenda internacional como una forma de plantear los temas que haya que plantear, por supuesto, para la Argentina, pero a la vez venderlos en el mercado interno con otro estatus. Nosotros decíamos ayer, el presidente que debiera estar transitando el Pato Rengo en este aspecto busca dar como pasos más derechos y de alguna manera capitalizar eso en su discusión respecto a si debe bajarse o no, y en tal caso cuándo, de una eventual búsqueda de la reelección. Y esto me imagino que irrita a algunos en el mercado doméstico porque deben estar ansiosos que lleguen para tener, ahora se dice en abril, una reunión de la mesa política del Frente de Todos que responda como un espejo a lo que sucedió este fin de semana con lo que hizo el propio Mauricio Macri. Dijiste ayer algo que mucha gente me lo comentó, que es el kirchnerismo subestimó la capacidad de daño de Alberto Fernández. Sí. Esta foto ¿sirve para alimentar un poco esa idea? ¿O al kirchnerismo esta foto no le importa? Porque en definitiva los sectores más duros del kirchnerismo creen que no había que acordar con el fondo, que no hay que... Reafirmo lo que dije ayer, a veces cambio de opinión rápido, pero en este caso no tanto. Sostenés. 24 horas, que ya es que como mucho. Toda una muestra de coherencia doctrinaria. Pero lo que digo es, lo que subestimó además es que el rol del presidente, aunque esté limitado a formalidades, es relevante. Y que lo formal, que muchas veces en el lenguaje de todos, pero del kirchnerismo en particular, es una suerte de denostación. Eso es formal. Guarda, porque entre lo formal y lo real hay vínculos comunicantes que a veces hace que vos pierdas batallas importantes por despreciar o por ningunear cuestiones formales. La presidencia de la República, por constitución y por cultura, sigue teniendo herramientas que evidentemente son suficientes para que aún en un estado de debilidad política tengas la capacidad de bloquear iniciativas. Ahora, Gustavo, hay un tema de fondo siempre en estas cosas, porque no es solo la foto, están los temas de la agenda y la relación con Estados Unidos desde un país sudamericano, latinoamericano, suele ser una de las variables para medir cómo va. ¿Cómo calificarías vos la relación con Estados Unidos en este momento? Porque venimos de tener varias líneas de acuerdos, algunas que tardan en resolverse y algunas que no las ha hecho no las hicieron todos, las llevaron todos la misma. Cafiero llevó una, Massa llevó otras, el presidente lleva otras. Sin ánimo de herir nuestra autoestima nacional, hablando con un experto norteamericano en América Latina, hace muy poco tiempo me dijo algo que en su momento lo sentí como que me estaba hiriendo. Pero me dijo, ustedes son un problema de Brasil para nosotros. Desde el punto de vista hemisférico, Brasil es desde los Estados Unidos el que debe ordenar la región. Por supuesto que eso no quita que haya temas de interés, puede ser la base china en Neuquén, puede ser alguna pretensión en Tierra del Fuego, la compra de los aviones y por supuesto el rol del Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros, digamos, verdad de perogrullo, una reunión entre el presidente argentino y el presidente norteamericano es más importante por las expectativas que pone el presidente argentino que por la del presidente norteamericano. La asimetría en las relaciones internacionales existen. Ambos somos estados soberanos, pero no hace falta que descubra el dulce de leche. La importancia relativa de estos Estados Unidos es muy superior a la de nuestro país. ¿Se puede sumar o se va a sumar Massa a esa foto? Bueno, Massa está muy activo porque además recordemos que en los próximos días el Fondo Monetario Internacional, el board de ese organismo, tiene que dar el viso a las cuentas argentinas, le va a poner mucha onda para habilitar los fondos necesarios para que la Argentina tome y repague. Yo creo que el Fondo Monetario está actuando con una, vamos a decir así, magnanimidad equivalente a la que utilizó con Mauricio Macri. Fue pródigo en prestar
a la administración anterior y es bastante indulgente para tratar a esta administración respecto de sus incumplimientos. Ahora te sigo un poco para ir tirándote algunos conceptos que seguramente uno los guarda y la gente también se acostumbra a ir escuchándote a esta hora. ¿Alguna vez alguien te dijo, quien tiene que ordenar la región es Brasil? Brasil. ¿Cuánto influye que Lula sea el presidente de Brasil en el ordenamiento que pretende Estados Unidos de cara a los candidatos? Porque hay un gran porcentaje de que gobierne o Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta. Mucho, porque Lula es un interlocutor confiable, lo fue en sus 2 presidencias anteriores y cuando uno ve el entramado que hizo para armar un gobierno, lo hizo precisamente con el centrado, con el centro político brasileño y lo hizo y lo dijo la misma noche de la victoria que él tenía 2 objetivos. La implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el restablecimiento de relaciones maduras con los Estados Unidos después de lo que había sido un vínculo bilateral que estaba más marcado por el histrionismo del entonces presidente Trump y Bolsonaro en Brasil, que evidentemente hizo mucho ruido, pero dejó poco en materia de vínculos hemisféricos. Gustavo, impecable, muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. reencontramos mañana, día miércoles. Sí, señor. Está confirmado. Confirmado Que miércoles. mañana es miércoles. Eddie, nos llevas a un dato inquietante de un personaje inquietante, ¿no? De un personaje y que tiene que ver con una amenaza bastante poco ortodoxa, diría yo, si las amenazas son ortodoxas, y que tiene que ver con el presidente Alberto Fernández, relacionada con, mirá esta gente que estamos viendo en cámara, bizarramente enmascarados de esa manera, fingiendo un atentado a un local de izquierda en La Plata, y la entrevista por parte de uno de los enmascarados al otro personaje, que se llama José Derman, lo bautizo yo, el neonazi bizarro ataca de nuevo. José Derman tiene 38 años, es un activista político en La Plata. Ese es su especie de sala, museo, centro cultural llena de figuras alusivas al nazismo, al neonazismo, a Donald Trump. Ellos tienen un centro cultural que se llama Kiel Rittenhouse, que fue alguien que en los Estados Unidos se hizo famoso hace una década y pico atrás por un atentado donde hubo muertos, un atentado de estos típicos norteamericanos a los tiros, donde hubo muertos. Terminó siendo el personaje estadounidense sobreseído y se convirtió en un acólito, un fanático de Donald Trump en los Estados Unidos. José Derman dirige este centro cultural en nombre de este personaje, se referencia últimamente con Javier Milei, avaló el atentado a Cristina Kirchner en septiembre del año pasado y por eso el centro cultural fue allanado, la policía le estuvo detenido muy poquito tiempo. Y ahora estos videos virales con armas y máscaras, donde se insinúa, o sea, el enmascarado que lo entrevista en esta ficción, le da un arma, un 38 automático a José Derman, veremos si esa arma alguien puede pesquisar que sea, no sea de juguete o lo que sea, pero el mensaje es, esto es para que hagas con Alberto Fernández lo que quieras. Y él toma el arma, luego la deja y empiezan a hablar ahí de la violencia, la no violencia, pero que bueno, que hay una parte del pueblo entre la que ellos están que no soporta más esta situación y que van a llegar momentos donde las cosas se van a tener que resolver de esa manera. Y hay que tener cuidado con estos personajes. Sí, es esta cosa bizarra, peligrosa. Sí, no hay que subestimar, sobre todo porque también en la causa de Sabac Montiel lo que se empezó a ver es como un submundo que está creciendo a través de Telegram, que tienen que ver con estos mensajes de odio. Si bien no se comprobó ningún vínculo en el atentado contra Cristina Kirchner, se empezó a ver, ¿no?, esta existencia de esta red de personas que están con mensajes muy violentos y de odio. Sí, si alguna vez se ha subestimado a alguno de estos marginales, creo que Sabac Montiel es el ejemplo y toda esa banda de que tiene que ver con el tema, hasta dónde pueden llegar, con ¿no? el tema anterior, cómo esos submundos son parte de la actividad política también en la Argentina. Muy bien. Ceci, hay una información urgente que tiene que ver con un tema que hemos abordado y mucho aquí en la noche del noticiero. ¿Que lleva qué título? A ver. Procesaron a Esteban Alvarado, este capo narco que intentó fugarse el 10 de marzo del penal de Ezeiza.
Lo procesaron como coautor de los delitos de contrabando, de importación agravado por la cantidad de intervinientes en el medio de transporte aéreo, favorecimiento de evasión en grave tentativa y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley. Es el helicóptero. En esa foto que estamos viendo lo tomaron desde un domo de Ezeiza y se ve que está mirando un objeto que sería el reloj que después encontraron enterrado. Esto es una locura. Y o sea, él ahí está asoma, mirando el watch, el reloj, que después allanan para ver si lo pasa a buscar un helicóptero. Sí, y además lo que podemos ver es la remera que se asoma, naranja, que era la remera que él se iba a poner para que el piloto Lobo lo pudiera ver junto al otro recluso que sería Alan Funes. A la remera naranja era parte de las instrucciones Era que se parte le daba a del los plan. que los iban a buscar. Esto está junto al Morocho Mancilla, que es fue un narco, ¿no? Que se escapó, que generó que todos los capos narcos de Piñero que estaban en Santa Fe fueran trasladados a otras prisiones. Impactante Está al que lado esté de Alvarado. con un teléfono o con un reloj con el que digita todo, con una remera naranja para poder avisarle al piloto. Iban a bajar en la canchita de fútbol de Ezeiza, de la cárcel de Ezeiza, porque uno por ahí dice Ezeiza, de la cárcel de Ezeiza, no del aeropuerto. Martín, gracias por todo. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Ceci, gracias, compañero. Nos reencontramos mañana. 9 de la noche en punto. Se quedan, no se muevan de ahí, se quedan en la pantalla de A24. Chau, chau.